¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía teatral de Antonio Gala. Realmente Antonio Gala fue un grandísimo escritor, un gran poeta, un gran autor de teatro y hay que decir que la obra de Antonio Gala, que nació en 1930 y murió en 2023, representa sin duda uno de los fenómenos más singulares de la dramaturgia española contemporánea. Su teatro, su lirismo en escena, su apuesta por una belleza verbal densa y una mirada introspectiva al alma humana, se distingue tanto por su estilización formal como por su carga ética, simbólica y política. En este vídeo trataré de la filosofía teatral de Antonio Gala como un corpus poético, filosófico, donde la palabra es vehículo de belleza, disidencia y también búsqueda espiritual. No lo haré con un orden externo ni temático, sino que dejaré que las fuerzas que estructuran el universo teatral de Antonio Gala, la melancolía, el erotismo, la historia como tragedia, el idealismo herido y la pugna entre belleza y poder, nos guíen en una travesía que es, como en sus obras, un viaje del alma hacia su verdad más profunda, más íntima, se podría decir. Y en este sentido, la palabra se puede entender como arquitectura espiritual. De hecho, para Gala, el teatro es ante todo un templo verbal, a diferencia de muchos dramaturgos de su tiempo, que optaron por un lenguaje seco, coloquial o abiertamente despoetizado. Él defendió con vehemencia la nobleza del verbo, la alta retórica, el esplendor del idioma, como vehículo de pensamiento, emoción y estética. De esta forma se puede afirmar que la palabra en Gala no es simple comunicación, es también revelación. En su teatro los personajes no solo hablan, sino que se dicen, se confiesan, se transfiguran en verbo, y esta centralidad del lenguaje poético lo entronca con la gran tradición del siglo de oro español, especialmente con Calderón y Lope de Vega, pero también con el Lorca más simbólico y con ciertos ecos de Girardot y Claudel. Además, la filosofía implícita aquí es clara. El lenguaje no es simple instrumento, sino sustancia del alma. A través de la palabra elevada, los personajes acceden a una dimensión superior de existencia, donde la belleza verbal les permite sublimar su dolor, su fracaso o también su deseo. El teatro se convierte así, de esta forma, en espacio de transfiguración espiritual. Y además de todo esto, también aparecen otros temas en el teatro de Gala. La belleza contra el poder, por ejemplo, es uno de los ejes fundamentales de su pensamiento teatral. La oposición entre el poder y la belleza, donde el poder impone, cosifica, ordena y mata, la belleza en cambio libera, humaniza, disloca y salva. Esta dicotomía aparece en obras como Los verdes campos del Edén, Anillos para una dama o La truhana, donde los personajes viven bajo estructuras que les impiden realizarse libremente. El matrimonio, la historia, la iglesia, el éxito social. Y también hay que decir que el teatro de Gala es profundamente anti-autoritario, pero no desde una rebeldía violenta, sino desde una resistencia ética basada en el culto a la belleza, la ternura, la imaginación y el deseo. De hecho, para Gala ser bello es un acto político. Crear belleza, decirla, vivirla, desearla, es una forma de desobediencia civil frente a los poderes que pretenden reducirnos a piezas del engranaje histórico y social. Por eso, sus personajes suelen estar escindidos entre dos mundos, el de lo que deben ser reinas, esposas, traidores, santos, madres ejemplares, etc., y el de lo que desean ser, amantes, soñadores, fugitivos, vagabundos del alma, etc. Esa tensión es el motor dramático de sus obras. La belleza se opone al orden, el amor se opone a la historia, la poesía se opone al dogma. Y de esta manera se puede pensar que también hay que reconocer el peso del tiempo. A diferencia de otros autores que representan la historia como heroísmo o progreso, Gala lo percibe como tragedia, cárcel o fracaso. En Anillos para una dama, doña Jimena, convertida en viuda del Cid campeador, desea rehacer su vida y casarse con un joven amante, pero su condición de símbolo nacional se lo impide. La historia la momifica. El pasado glorioso es su prisión. Y de esta forma, con este enfoque melancólico de la historia, se entiende que
o se percibe una profunda crítica filosófica a los relatos heroicos que legitiman la inmolación individual en nombre de causas patrióticas. Gala pone en cuestión la narrativa oficial de España, mostrando cómo sus figuras icónicas, el Cid, la reina, Juana, el mundo monástico o la familia tradicional, ocultan estructuras de opresión y frustración. El pasado, entonces, no es una gloria a rememorar, sino un trauma que impide vivir. Este diagnóstico lo conecta también a Antonio Gala con las corrientes filosóficas post-nietzscheanas que desmontan el mito del progreso y con Walter Benjamin cuando escribe: no hay documento de cultura que no sea también documento de barbarie. De este modo, se puede también decir que aparecen otros temas también en su teatro, como es el erotismo, el alma y el cuerpo. En Gala el erotismo no es un elemento decorativo ni una provocación moralista, es una forma de ontología. El ser humano se conoce, se afirma y se redime en el deseo. Por eso sus personajes aman con intensidad, se desean incluso cuando la norma lo prohíbe y encuentran en el cuerpo una vía de expresión espiritual. Y esto también hay que señalarlo. Hay una metafísica del amor en su teatro. El cuerpo no es solo carne, sino símbolo, lenguaje, frontera y puente hacia lo absoluto. El erotismo de Gala es o aparece como sensual, libre, poético y a veces sacrílego. Sacrílego porque retoma la tradición del amor cortés, el neoplatonismo renacentista y el simbolismo moderno. Pero lo hace desde una postura vitalista. El amor no es evasión, sino revuelta. Y de esta manera, el cuerpo en Gala, en su teatro, es a menudo escenificado como campo de batalla entre la norma social y el deseo íntimo. La pasión erótica revela el conflicto entre la máscara y el yo verdadero, entre la represión impuesta y la libertad anhelada. Esta tensión es no solo dramática, sino filosófica. Muestra que el alma no puede escindirse del cuerpo sin condenarse a la infelicidad. Y además de esto, hay también que señalar que la mujer, como heroína trágica, es expuesta en su teatro, porque el teatro de Gala está poblado por figuras femeninas memorables, muchas de ellas reescrituras de grandes mitos o personajes históricos. Por ejemplo, Doña Jimena, la reina Juana, Helena de Troya, Rosa la Truhana. En todas ellas se transparenta una misma búsqueda. La mujer no como víctima ni personaje secundario, sino como centro del drama, como conciencia desgarrada que enfrenta un mundo que la limita. Y de esta manera también se percibe que la mujer en Gala es a menudo la depositaria de la verdad poética frente al discurso patriarcal de la ley, el deber o el poder. Ellas representan el deseo, la ternura, el sacrificio libremente asumido, la lucidez emocional también. Por eso sus tragedias no son debilidad, sino valentía, el coraje de quien se atreve a sentir y a decirlo también. En este aspecto, en este sentido, Gala realiza una crítica feminista de las estructuras tradicionales, aunque no desde los códigos explícitos del activismo, sino desde la fuerza simbólica del personaje. Sus heroínas sufren, sí, pero también cuestionan, resisten, huyen o se reinventan. Son figuras de una verdad más honda que la del sistema, que las aplasta. Y de esta forma también es destacable que otro tema que aparece en el teatro de Gala es la muerte y la trascendencia. Como dramaturgo de honda raíz lírica, Gala no podía dejar fuera del escenario la muerte, pero lo notable es cómo la representa, no como final, sino como umbral. En su filosofía teatral, la muerte es el momento en que el alma se despoja de máscaras y se revela en su desnudez esencial. Por eso muchas de sus obras, como ejemplo Carmen, El Hotelito, Los Bellos Durmientes, tienen algo de tránsito, de ritual, de despedida. Y además para él la muerte no es castigo, sino consumación. Tampoco es dramatizada con crudeza ni pánico, sino con una serena aceptación, a veces con humor, otras con lirismo. Sus personajes no temen morir, temen no haber vivido auténticamente. Gala pone así en escena una ética del instante, vivir de verdad, aunque sea poco tiempo, vale más que una existencia larga pero hueca.
y de esta forma este culto a la vida intensa y verdadera entronca con una visión espiritual del ser humano. Aunque alejado de las religiones dogmáticas, Gala cree en el alma, en la interioridad, en la trascendencia del amor, en la continuidad del espíritu, y su teatro, en este sentido, es metafísico. Nos habla de aquello que no se ve, pero que da sentido a todo, se podría decir. Y de esta manera también se puede decir que su teatro es una forma de resistencia poética también, frente al teatro social de denuncia directa, frente al drama psicológico realista o al experimentalismo rupturista. Antonio Gala defiende un teatro que emocione, que embellezca, que transfigure. Su propuesta, por tanto, es paradójica: usar lo poético para decir lo político, usar el lirismo para desactivar el poder, usar la estética como ética también. Y de este modo, esto ha hecho que durante mucho tiempo su teatro fuera incomprendido por ciertas élites que lo consideraban anacrónico, elitista o superficial. Pero esa crítica no entiende que Gala no busca representar el mundo tal cual es, sino como podría ser. No pretende confirmar el sistema, sino revelar su falsedad desde el esplendor de lo imaginado. Y además de todo esto, Gala se inscribe en una filosofía de la resistencia poética. Su teatro no quiere ser espejo, sino luz. No quiere reflejar, sino inspirar. No quiere adaptar al espectador al mundo, sino recordarle que existe otro. El mundo del amor sin trabas, del arte sin censura, de la verdad dicha en voz alta. Y estos son, diríamos, planteamientos de una filosofía basada en una ética, diríamos, muy aconsejable, en cuanto que es una ética rigurosa. Conclusión: el alma en escena. La filosofía teatral de Antonio Gala es en última instancia una meditación sobre el alma, no un alma abstracta, sino encarnada en cuerpos que aman, sufren, sueñan y se rebelan. En su teatro, el escenario se convierte en confesionario, altar, celda, jardín o precipicio, pero siempre en espacio donde la interioridad se vuelve visible. Y, además, se puede afirmar que su lirismo no es evasión, sino vía hacia lo esencial. Su belleza no es ornamento, sino acto de fe. Su palabra no es adorno, sino revelación. Gala cree que el teatro no debe ser solo entretenimiento ni propaganda, sino arte que despierte, que conmueva, que haga al espectador salir de la sala un poco más humano, poco más humanizado. Quizá por eso su teatro, a pesar de ser poco moderno en sus formas, ha tocado a generaciones enteras porque apela no al gusto de la época, sino a la necesidad atemporal del alma de ser escuchada, reconocida, amada. Gala puso a hablar al alma en escena y lo hizo con una voz tan honda, tan bella, tan valiente, que aún resuena en quienes se atreven a escuchar. Y esto también es un gran mérito de su teatro. Por tanto, podemos pensar en Gala, en el teatro como última oración. Antonio Gala escribió: «Mis obras no son sino largas oraciones». Entendía la literatura como una forma de plegaria sin Dios, una búsqueda de sentido en medio del sinsentido, una afirmación de belleza en un mundo que tiende a lo feo, una defensa del alma cuando todo empuja a su disolución. Y de esta manera su teatro no fue populista, pero sí fue profundamente popular, no en el sentido de acomodarse al gusto de la mayoría, sino en el de hablar desde lo humano esencial. Gala no escribió para agradar, sino para despertar. Su teatro es incómodo, no por su forma, sino por la verdad que dice con belleza. Y de este modo se puede decir que en medio de una modernidad que glorifica la velocidad, el utilitarismo y el ruido, Antonio Gala puso en escena el silencio del alma, la lentitud del deseo, la inutilidad gloriosa del arte. Por eso su teatro no pasa de moda, porque la necesidad de belleza, de verdad y de amor es más antigua que el tiempo y más duradera que cualquier tendencia. De este modo se puede decir que su teatro pues es realmente muy valioso porque trata cuestiones atemporales que interesan a todas las personas
y en ese sentido es un teatro diferente al de otros grandes autores teatrales. Es un teatro muy original y que aborda numerosísimas cuestiones, pero desde su planteamiento, que es realmente metafísico, podemos decir que también hasta cierto punto espiritualista, pero que sobre todo intenta conmover a los espectadores y hacerles pensar y sentir. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.